partir precisamente con Jan Muñoz, contarle a toda la gente que nos está viendo y a nuestros periodistas que hay 24 grados. Así que ya vamos, sí. segundo día para calor. que se configure la ola de calor. Entre medio de todo esto, es que hoy día, si ya creíamos que estaba todo dicho, siempre queda algo. O el dicho que dice, cuando algo empieza mal, siempre puede ser peor. Siempre puede ser. Ni el mejor guionista de Hollywood se imaginó esta historia. No sabemos si se llama Alberto Carlos, Calto Alberto. No sé cómo presentarlo. Y menos dónde está. Carlos Alberto, Alberto Carlos, Osmar. O sea, hoy día sí que nos mareamos, Jan, con esta comunicación que hizo la policía respecto de que la identidad del prófugo no era la que estaban persiguiendo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jan? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. De hecho, tuve que poner en mi apunte el nombre en mayúscula y en letra grande porque ha cambiado de nombre en reiteradas ocasiones. En la mañana le preguntamos a Carabineros, quienes fueron los primeros en dar la información. Ellos dijeron que era Carlos Alberto. Después la Fiscalía dijo que era Alberto Carlos. Después el ministro de Seguridad indicó de que era Carlos Alberto. Después tuvo que salir a corregirse él mismo y decir que hubo una falla. Bueno, en fin. Y que era Alberto Carlos. O sea, partimos igual. Claro. Partió igual como la audiencia de formalización. Ocurrió lo mismo, sí, pero ahora con esta publicación de la Interpol y que ahora finalmente se logra identificar, que es lo más importante más allá de todo lo que ocurrió comunicacionalmente, que igual de relevante. Acá lo importante es que se logra establecer a través de las huellas de este sujeto. Hay que recordar que cuando ingresa a Santiago 1 se le toman las huellas y esas huellas fueron levantadas por Interpol en este sistema computacional que está con el resto de los países que le integran, que son varios, y que en esto mismo acá se logra establecer a través de el gobierno de Venezuela. De hecho, al menos a mí me llamó la atención de que ellos mismos ayudaran a esta investigación, porque otras veces no han tenido la misma agilidad, y ellos dan a conocer la identidad real de este sujeto, que se apodaba como Osmar Ferrer. Y finalmente, su nombre es Alberto Carlos Mejía Hernández. Y usted ya va a estar viendo también acá el cartel que ya publica el Interpol con Carabineros y la Policía de Investigación, que está siendo intensamente buscado. Ya han ocurrido, exactamente se ha movilizado 8 días desde que sale en libertad, con tranquilidad desde el Santiago 1 y se dirige hacia el sector de Franklin, y eso es lo último que nosotros sabemos. Pero este nombre, el nuevo, que sería finalmente el real, el verídico, tiene todo un historial detrás. En exclusiva, contigo en directo y también Chilevisión Noticias, logró dar con una serie de antecedentes de este sujeto. Y ponga atención, porque acá él no es un sujeto que fue detenido por primera vez por este sicariato. No. Es más, tiene 2 detenciones previas cuando él tenía menos de 18 años. Y ponga atención porque acá el detalle nos da cuenta de la serie también de hechos que han ocurrido con el Poder Judicial y con Gendarmería, que también vuelve a traer a la palestra el hecho de cómo no se pudo identificar realmente si ya tenían las huellas dactilares puestas en el sistema. Ahí empieza ya a cobrarse más preguntas. La primera detención ocurre el 18 de marzo del año 2022. En su entonces, acá Alberto Carlos tenía 15 años. Imagínense, muy pequeño. Wow. Y ahí fue detenido, en ese caso, en la comuna de Las Condes. Ese 18 de marzo, Carabineros lo detuvo junto a otro sujeto por porte ilegal de arma. En este caso, él estaba con un cuchillo. Y además, es un elemento conocido para la comisión de ilícito, y por esto es que, sí, y que probablemente él estaba robando junto a este acompañante a los peatones. Esto ocurre en el sector de Kennedy. Y acá se logra establecer de que Mejía, es decir, Alberto Carlos, Osmar Ferrer, si todavía no le hace el link de esta persona, se le encontró este cuchillo y además a este otro sujeto un bastón retráctil de fierro. Y fueron incautadas estas armas y fueron remitidas a la Fiscalía. Y el segundo hecho ocurre el 1 de mayo del 2022, es decir, el mismo año, cuando aún tenía 15 años. Y acá lo podemos hacer conexión quizás con un delito que incluso podría estar grabado. Porque acá este segundo delito ocurre cuando él, junto a un grupo de sujetos, incluso brasileños, empezaron a robarle a distintos peatones en el sector de la Alameda. Una suerte de jauría, podríamos decir. Eran entre 7 a 10 delincuentes que abordaban a estas víctimas. Ahí se logra su detención también. De hecho, a él se le encuentra con una de las vestimentas de las víctimas, una chaqueta, y que posteriormente la misma víctima la reconoce. Y ahí se hace la vinculación. Y acá ocurre algo particular. Llega la mamá de
Alberto Carlos, es decir, de Osmar Ferrer, alias Osmar Ferrer, llega a la comisaría a tratar de hacer un trueque con Carabineros. Y esto es, usted quizás en su casa ya se va a reír. ¿Qué trueque quería hacer ella? Era devolver el teléfono que había robado este sujeto a función de que le diera la libertad. Eso buscó conversar con el carabinero que estaba de guardia en esa comisaría. No lo logró, por cierto. Él pasó un proceso de audiencia de formalización, control de detención, por cierto, y por su edad, en ese entonces quedó con la privación de libertad, pero con una suerte de arresto nocturno, podríamos decir, que él tiene que presentarse a lo que se llama antes el Sename, y tiene que pasar durante la noche, entre las 22 horas hasta las 6 de la mañana aproximadamente, y posteriormente queda en libertad. Pero ¿qué ocurrió? Que en esta segunda detención, él nunca se presentó a este centro Sename. Y de ahí que ya la policía, el Poder Judicial, Gendarmería, etcétera, usted podría decir, se le pierde el rastro completamente. Y es eso lo que hace de que él termine cambiando su nombre. Y por eso deja de usar su nombre real y empieza a usar el Osmar Ferrer. Pero, y ahí ahora uno empieza a cruzar un poco la idea, Robert, de por qué se termina cambiando el nombre y también por qué la policía en primera instancia no logra identificarlo. Y él, cuando lo detienen en esas dos instancias, cuando tenía 15 años, hace 3 años atrás, ¿ahí se lo identificaba como Alberto Carlos Mejía? Sí, y de hecho, hay otro problema con el nombre, miren. Acá ocurre que en su apellido, en los partes, sale Mejías, pero en el póster que publica la policía en Interpol, es Mejía, sí, sin la S. Y uno dice, puede ser, no puede ser, pero ¿qué ocurre? Que nosotros tuvimos acceso a los partes de Carabineros donde se puede ver el DNI. Y el DNI de detención, en ambos casos, corresponde al DNI que sale en este póster de búsqueda de este sujeto. O sea, se hace el match, es la misma persona. Tengo una pregunta. ¿Cómo, si es que este joven, cuando tenía 15 años, ya había sido detenido no solo en una, sino que en 2 oportunidades, y había quedado con una medida como de internación provisoria nocturna, por llamarlo de alguna manera, porque tenía que ir a un centro del Sename a dormir, como tú contabas? ¿Cómo no había registro de sus huellas dactilares con las que ahora se pudiera hacer un match en esta nueva pasada y no hacer este papelón de dar a conocer una identidad que no era? Porque se supone que esta es la tercera vez que le enfrenta al sistema judicial. Por lo tanto, uno pudiera esperar que un sistema judicial moderno, a una persona que ya pasó por ahí, ya la fichó, ya le tomó las huellas dactilares las primeras 2 veces, o por lo menos una de las 2. Sí. Y ahora lo que se hace solo es comparar para ver si el sistema hace match con algún detenido anterior y ahí hubiera arrojado la identidad real. Y te tengo la respuesta, Cari. ¿Cuál es? Al menos en el parte que da Carabineros en ese entonces, sale de que se le tomaron las huellas dactilares. Ya. Entonces, ahí uno se pregunta, estaba en el sistema. Y al final se lo termina por reconocer por las huellas que mandan desde Venezuela. Pero entonces ahora, ¿por qué no le tomaron las huellas antes? Increíble. Todo lo que estás contando, Jan... Es lo mismo que todos se preguntan. Sí, todo lo que estás contando, más allá de que este último crimen que él realiza es el peor de todos, todo lo que estás contando agrava aún más el hecho de que haya quedado en libertad. Porque tenía antecedentes, pues se había escapado ya anteriormente. Se supone que ya había sido ingresado al sistema judicial. Sí, si bien lo último que hizo es lejos lo más grave, o sea, antes tal vez robaba un celular, atacaba en grupo ahí en la Alameda, lo último, el sicariato, fue lo más grave, ya tenía antecedentes que agravan aún más el hecho de que se lo haya dejado en libertad, sabiendo que tenía estos antecedentes. Sí, ¿no? Y lo otro que uno se pregunta es cómo no se pudo establecer de que estaba mintiendo con su identidad. Sí. Si es que, según Carabineros, se tomó las huellas en su entonces en el año 2022, ¿cómo no se hizo el match? ¿Cómo no tomaron las huellas y el sistema arrojó algún tipo de información? Es que a lo mejor... ¿O el parte Carabineros está mintiendo? ¿O la base de datos no está esta huella? ¿O fueron borradas? Las huellas fueron ingresadas o no a la base de datos, porque una cosa es tomarle las huellas y otra cosa es que las huellas sean escaneadas e ingresadas a la base de datos. Porque si no es muy raro que ahora no lo puedan identificar y que se hayan dado cuenta una semana después, cuando esta persona ya pasó incluso por el tribunal. Se hayan dado cuenta que más encima el que se le escapó no era el que creían que era.
Y esa mentira la tenía tan bien fabricada, que lo que hemos podido investigar también, es que todo su círculo actual, de hecho, donde él vivía, donde iba a comprar, con quienes convivía en el día a día, todos lo llamaban como Osmar Ferrer. O sea, él se inventó una personalidad nueva, una identidad nueva, al punto de que todo el mundo que estaba alrededor de él, bien digo, lo conocían por Osmar Ferrer. Entonces nadie, como que si llegó la policía un día a esto, le dice Omar Ferrer, nadie le dijo a la policía, no, sabes que no es su nombre real, él está mintiendo. Porque de hecho las mismas personas que lo conocían actualmente, lo conocían con este alias de Omar Ferrer y no como Alberto Carlos Mejía Hernández, que es la última identidad que se corrobora con la policía venezolana. Y que también es un hito, porque no sé si ustedes recordarán otros casos que cuesta bastante poder identificar a personas de ese país, porque desde Venezuela no ayudan mucho con las investigaciones. Y al menos acá se ve un cambio en este paradigma, se ve de que entregaron información y de esta forma se puede establecer desde ya la identidad. Al menos ahora se puede buscar con cierta claridad a esta persona. Los policías de distintos países pueden buscarlo con este nombre, pero nuevamente hay un retraso muy grande. O sea, costó 8 días desde que se fue liberado identificar correctamente a esta persona. Impresionante. O sea, eso también le da Pero es que otro aparte margen. se andaban preguntando por Osmar, o sea, jamás lo iban a encontrar. Y Jan, tú das un dato que me parece interesante. Esta anécdota que cuentas, que la mamá acude a Carabineros para hacer un trueque, para pedir su liberación a cambio de un celular que él había robado con anterioridad. Eso da cuenta que la familia de él, que él no vino solo desde Venezuela, que él está con la familia, que la mamá vive en Chile. Así que me quiero imaginar que actualmente las policías, lo primero tal vez que hicieron fue ir a la casa de la mamá, ya que la tienen identificada, para ver si es que la familia estaba, si es que podía dar alguna información. Partir un poquito por ahí la investigación para dar con el paradero de esta persona, que yo no sé si en 8 días alcanza a llegar a Venezuela por tierra. Pero qué difícil presumir que se hizo todo eso, cuando presumíamos que ya lo tenían identificado y bien identificado. Hoy día, ¿con qué propiedad uno piensa que realmente lo fueron a seguir a la casa? ¿O que realmente tienen la identidad de la mamá? Bueno, es información que la PDI no va a entregar ahora. Nosotros pudimos investigar. No, deben estar actuando en el más absoluto secreto para intentar dar con su paradero. Robert Cari, hablando de la mamá, nosotros buscamos el nombre de la mamá porque en el parte de Carabineros queda el registro. Cuando intenta hacer el trueque, también se le pidió su identidad. Mira. Y su nombre arroja de que está detenida en Estados Unidos. No. O sea, no estaría en Chile. Pero hace 3 años estaba acá en Chile. Es que tampoco sabemos. En el momento que él hace los delitos, sí, pero ahora está en Estados Unidos. O sea, acá hay que... Bueno, al menos acá lo que sabemos es de que de familia, aparentemente son todos delincuentes. La cosa no andaba bien. Todos se dedican a este rubro, podríamos decirlo. Pero cada vez aparecen más datos en esta acá, al menos película. la investigación que hay... No, sí, esto es como creado para una serie de Netflix, porque de hecho hasta nosotros nos sorprendemos cuando encontramos estos datos. De Paramount. Decíamos, claro, de Paramount, para que no me reten. Claro, acá lo importante es que nosotros revisamos los datos y decíamos, pero ¿realmente es así? O sea, nos genera muchas dudas. Nosotros intentamos contactarnos esta jornada con Gendarmería, tocamos la puerta de Gendarmería, del Ministro de Seguridad, de Defensa, de la Asociación de Magistrados. No, pero es que nadie... Mire. Con algunas personas. Nadie quiere responder nada. Quiere hablar. De hecho, de Gendarmería me decía que no van a hablar más hasta nuevo aviso. No, y aparte que Gendarmería hoy día está súper ofendido también. De partida está a la escoba. O sea, yo creo que hay que contarlo en buen chileno, porque ha hablado el director subrogante de Gendarmería porque el director de Gendarmería renunció. ¿Se acuerda que había tenido un conflicto de interés? Y después de eso renunció. Entonces no tiene cabeza Gendarmería y tiene una cabeza subrogante que le ha tocado enfrentar toda esta tormenta con declaraciones, con informaciones, con tener que dar la cara respecto de la decisión que tomó Gendarmería de liberar a este recluso. Después vinieron todas las identidades, que era, que no era, que sale el ministro, que después vuelve el ministro, que se va el ministro. Hoy día en la mañana yo no sabía si reír o llorar. Porque llegó un momento que era súper angustiante, de verdad. O sea, los periodistas le preguntaron al ministro, el ministro, no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir. De repente, ¿pero qué identidad es? No es esta. Después se va el ministro, vuelve el ministro, corrige la identidad.
Tenemos un la jueza extracto. enojadísima también. La jueza enojada, Sí, también por todo enojada lo que porque parece que está haciendo teletrabajo la jueza, ya no quiere salir más de la casa tampoco. Vamos a escuchar el momento, uno de los momentos, grandes momentos de la jornada, donde el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, va y viene, pero para rectificar la identidad que no era. En la gráfica un cambio, pero es Alberto Carlos, se ha corregido la gráfica, sin embargo su número de identidad y su documento de identidad corresponde a aquel que fue comunicado el día de ayer por parte de las autoridades venezolanas. La identidad de él se encuentra completamente verificada por parte de las autoridades venezolanas. Pero lo que importa es el documento de identidad, sus huellas dactilares y la fotografía que tiene de su pasaporte. Ojo que eso es una forma de suplantación que es bastante irregular en el caso de migración irregular. Aquí me van a perdonar, pero yo creo que muchas veces la forma en que se comunican las cosas también es importante. Y siempre, no me ha tocado conocer algo distinto, las autoridades tienden a minimizar la forma. Siempre se preocupan más del fondo, con justa razón, pero creo que las formas también son importantes. Y aquí el ministro, cuando dice lo que aquí importa es la identidad o es el documento de identificación y que está identificado y las huellas, perdón, lo que aquí importa también es que nuestras autoridades sean creíbles. Si las autoridades entregan la identidad, primero perseguían a un detenido que no era, con una identidad que no era. Después la corrigen y la entregan mal. Después la vuelven a corregir y resulta que estaba como al principio. Entonces, en ese dime y direte, en ese tira y afloja, en esto que es verdad, no es verdad, es lógico que la ciudadanía también lo perciba como algo poco serio, con poca dedicación. Algo que nuevamente no se chequeó. Porque aquí estamos hablando de un problema de chequeo de la información, ¿no es cierto? Antes de liberar al detenido. Es eso lo que lo deja en calidad de prófugo. Pero también estamos hablando de un chequeo, de una falta de chequeo de información. Esto está revelando que el sistema funciona mal completo. Sí, y son pasos básicos a seguir, a verificar para luchar contra grandes estructuras criminales como el Tren de Aragua en este caso. Tú decías, Jan, que la madre está en Estados Unidos ahora, por lo visto. O sea, que se fue en estos 3 últimos años a Estados Unidos. No sabemos bien cómo pudo haber entrado a Estados Unidos porque tengo entendido que los venezolanos la tienen bien complicada para entrar a ese país. ¿Y se sabe algo más del resto de la familia? ¿Papá, hermanos? ¿Se ha sabido algo más de ellos? Sí, respecto a la familia, Robert, no tenemos mayor información de momento. De hecho, eso estamos ahora trabajando en poder dar con el rastro del resto de la familia. Igual, imagínense, si para la policía es complicado, imagínense nosotros como periodistas, porque no tenemos ninguna forma de seguir el rastro porque no tienen root. Si queda un nombre no sabemos si es verdad. Desconocemos si están en su ubicación que dicen ser. Entonces, lo complejo es eso. Pero algo más que también le preguntaron acá al ministro de Seguridad fue: ¿qué ocurre con el resto de los sujetos que están detenidos, los otros 2? ¿Son identidades realmente? ¿O son suplantaciones de identidad? ¿Y están detenidos realmente? Y como que el ministro no respondió. Porque hoy día uno pudiera dudar hasta de eso, ¿o no? Claro, si son realmente quienes son, si son realmente quienes cometieron el delito. Sí, pues no o sea, uno ya puede preguntarse todo. Entonces, eso es lo más complejo. De hecho, algo complicado también de que se ha conversado en esto fue seguir el rastro también sobre si él realmente estuvo en el lugar que dice que estuvo, o sea, en este domicilio. También es complejo. Pero nosotros, en particular Max Frick, nuestro compañero de Chilevisión Noticias, tuvo conversación con una persona que sí logró conocerlo y lo reconoce, y que finalmente supo lo último de él. Los quiero invitar a revisar parte de esas declaraciones que son bastante relevantes en esta investigación y que empieza a dar también algunas luces respecto a cómo este sujeto, Alberto finalmente, Carlos, cambió su identidad al punto de también cambiar su propia realidad. Los quiero invitar a revisar parte de esos registros y seguimos comentando más antecedentes que nos han llegado durante los últimos minutos. En esa oportunidad vinieron 2 veces al día siguiente oficiales de la PDI consultándome por el caballero, en el cual me mostraron la foto. ¿Usted lo reconoció al tiro?
Sí, porque es una cara que uno en el trabajo que uno tiene que saber más o menos el prospecto de quién entre, quién sale. Exacto. Y claro, el caballero lo habían soltado y más o menos me empapé la noticia. Sí, no vino nunca más, eso sí. No más nunca. Incluso esas personas que viven allí fueron desalojadas del departamento. Nunca le dio sospecha de nada, era una persona cortés, saludaba. Venía, buenas tardes, buenos días, presentaba documentos y subía. Se le da la autorización a los residentes. ¿Documento venezolano? Sí. ¿No tenía cédula chilena? No, siempre era un documento venezolano y bueno, era una impresión, por decirlo así de alguna manera, porque tampoco le garantizaba que era la persona que estaba diciendo. Un documento legal. Bueno, de hecho, acá hay algo relevante que puede recabar acá Max Frick, es de que él entrega su verdadera identidad en ese edificio. Esto porque fue a ver a su pareja en su entonces, a su polola. Y en medio de esto es donde termina cayendo y termina entregando información de él y sería la última pista que tiene la policía sobre él. Eso es lo importante dentro de este caso. Y les decía, hay más antecedentes. Acá lo importante es qué ocurre en estos dos hechos previos a la detención por este sicariato. Sí. Porque sabemos, como lo dicen también acá los expertos, por la misma experiencia, por la máxima de las experiencias, de que un sujeto que comete un homicidio no lo hace de la nada, no ocurre por espontaneidad. Porque hubo un registro, un historial que lo conllevó a ir escalando en la delincuencia, en la violencia, a llegar al punto en el que estamos presentando ahora. Lo que ocurre cuando fue detenido en el año 2022 por este caso La Jauría, tenemos acá más información del parte. Esto ocurre el 1 de mayo a las 6:05 de la mañana. Es decir, estos sujetos, esta jauría, que él también era parte, estuvo robando durante toda la noche. Y esto en el eje Alameda. Y no sé si ustedes recordarán el caso de las personas que fueron asaltadas y apuñaladas. Sí. Y que fue una investigación de la Policía de Investigaciones por el eje Alameda. De hecho, una persona falleció a pasos de la Moneda. Era un hombre de unos 50 y tantos años aproximadamente. No sé si en el noticiero de la mañana. Sí. Sí. De hecho, en ese caso, si no mal recuerdo, ese caballero era un contador auditor. Sí. Llevaba su maletín. De hecho, murió afianzado su maletín. Sí. Esto estaría dentro de ese contexto de estas bandas, de estas jaurías que están atacando a esas personas. Por eso es tan relevante ahora en esta investigación. Desconocemos si tiene una conexión directa con esa banda, pero al menos se da en el mismo eje del lugar y también, al menos en el mismo tiempo, la misma contemporaneidad, podríamos decir, de este caso. Acá nos dicen de que finalmente Alberto Carlos, junto a otros 7 a 10 individuos, aparentemente extranjeros, cometieron un robo con violencia contra 3 víctimas que fueron buscadas posteriormente por carabineros. Tras una persecución a pie por estos funcionarios, fueron detenidos en Maquiver con Subercasó, en esa intersección. Esto junto también a lo que es la propia Alameda. Y estos sujetos estuvieron robando desde Avenida Santa Rosa, también con la Alameda, y de esta forma fueron bajando por este eje y posteriormente subían. Es decir, iban haciendo una revisión completa de lo que es la Alameda y robándolo a los peatones. Y se aprovechaban de quienes salían de la noche, que salían trabajando y quienes también estaban pronto a abordar posteriormente los paraderos de buses, que es un hecho que nosotros le hemos mostrado en distintos noticieros, de que son bandas especializadas que roban a peatones y personas que están en los paraderos. Y en ese caso ocurre aquello, de que estos sujetos robaron a estas personas y posteriormente a esta detención llega en la mañana, cerca de las 8 de la mañana, la mamá de este detenido, que ahora está siendo intensamente buscado por las policías no tan solo de Chile, sino que a nivel latinoamericano, incluso podríamos decir mundialmente, porque se desconoce finalmente dónde está. Llega esta mujer, llega a la guardia de la comisaría y pide este trueque. Le dice, no, es que mira, yo tengo el teléfono que él robó, si yo se lo entrego, lo pueden liberar, lo pueden finalmente sacar de la comisaría, y es por eso que ahí se le toma el dato y de esa forma se hace el match. No, sí. Desfachatez completa. Y en función a ese nombre y a ese DNI, con una investigación que nosotros estamos realizando, tanto contigo en directo como también Chilevisión Noticias, nos arroja el nombre de esta mujer en una serie de causas que han ocurrido en Estados Unidos, y el último fue en mayo de este año, y que parte desde el 2024. Son una serie de delitos y procesos judiciales que está enfrentando ella ya. Y ahora la pregunta es, ¿en qué momento deja solo también a este joven? Hay que recordar que ahora tiene 18 años. En septiembre va a cumplir los 19 años. Y si nosotros empezamos a hacer una revisión quizás de qué tan estricto se puso la frontera de Estados Unidos
fue en el momento donde estaba Donald Trump, que ahí fue más evidenciable también el cambio también de las medidas también regulatorias en torno a la migración. Eso fue este año. Entonces podríamos estimar, claro, y podemos estimar que esta mujer incluso se fue cuando este joven, podríamos decir, era menor de edad, o sea, lo dejó solo. O a la par, finalmente, o al cuidado del tren de Aragua, ¿Jan? Que lo termina a él criando y de esta forma va también adquiriendo este conocimiento de cómo sortear con la policía y también cómo crear su identidad. Sí, tengo dos preguntitas muy breves. ¿Se sabe por qué la madre de Osmar, Alberto, ya no sé cómo se llama ya? Sí. ¿Se sabe por qué la madre estuvo detenido? ¿Tienen alguna causa pendiente en Estados Unidos? ¿Por qué tipo de delito? De momento desconocemos, de hecho eso es lo que nos resta por saber de parte de Estados Unidos, Ya. Porque hay que entender que se tienen que mandar requerimientos para que ahí la justicia o también la policía norteamericana nos entreguen los folios por los cuales está ella siendo procesada judicialmente, si estamos hablando de un robo o si estamos hablando algún tipo de también asalto o directamente o algún tipo de golpiza, no sé, o puede ser por un control migratorio, de hecho también puede ser. Sí. Hay que recordar que hay muchos que entran en este control migratorio y pasan 6 meses, 7 meses, 8 meses y siguen encarcelados. Sí. Entonces, estamos trabajando en aquello, poder cotejar directamente por qué está detenida en Estados Unidos y aparentemente desde el 2024 hasta la fecha. Claro, y también hay otra reflexión. Si él pasó 2 veces ya por el sistema judicial, ¿por qué no quedó nunca en internación provisoria en un centro del Sename de manera definitiva? Porque la primera vez que se le detiene también tenía 15 años, por lo tanto podía enfrentar a la justicia. Recordemos que de los 14 hacia arriba tienen que enfrentar a la justicia, lo que pasa es que quedan con medidas cautelares diferentes y en un recinto diferente, hasta ser mayores de edad. Pero como se le detuvo 2 veces mientras tenía 15 años, perfectamente podría haber quedado internado en un centro del Sename o ahora de Mejor Niñez, ¿no? Te sumo algo más, Karina. Me está hablando acá una fuente ligada a migraciones, ya, que me dice lo siguiente. No voy a decir el nombre de que me dice esto, pero me dice, esto es muy raro, cuando dejan libre a un extranjero irregular, como es el caso este, claro, se le notifica a Cernamic y a la PDI para dejarlo sujeto a control para expulsarlo más adelante. Y acá esto no se realizó. No. Siempre esta notificación la hace Gendarmería. Primero me dicen, no se formaliza a una persona irregular sin estar identificada, ni tampoco se deja en libertad sin informar a Policía Internacional. Y acá da la impresión que, como vemos en imágenes, Alberto Carlos sale caminando de la cárcel y no hay ninguna notificación automática a Policía Internacional para saber que este sujeto ya estaba en la calle. Claro. Jan. Sí, y les quiero sumar un dato más. Al menos en los documentos que aparecen en el Poder Judicial de estas 2 detenciones y controles que se realizan posteriormente, hay que recordar que se tiene que realizar a menos que la persona detenida sea inimputable, que ahí básicamente se le entrega a los papás. Pero en este caso no, porque ocurre cuando él tenía 15 años. Y ahí él no tenía RUT. De hecho sale, al igual como el folio que vimos hace poco, cuando él queda en libertad, después se le pone la prisión preventiva y está todo ese entuerto. Ahí salía también el RUT 00000-0. ¿Y ahí qué ocurre? Que legislativamente se ha puesto de que, y también los protocolos, de que posteriormente a esa audiencia, como ya él no tenía RUT, se le debe asignar un RUT para poder identificarlo, y es lo que dice también tu fuente de migraciones. Porque, ¿qué sentido tiene detener a alguien y nunca identificarlo? Es obviamente una obviedad, podríamos decir, un sentido común. Y acá no ocurrió aparentemente, y si ocurrió, no sabemos qué pasa con la base de datos, porque se hizo el levantamiento de huellas, según Carabineros, pasó este control de detención, es decir, se tuvo que haber identificado, y aún así, cuando hace este tercer delito, que es el más grave, este sicariato, y que incluso ellos cobraron 30 millones de pesos para llevarlo a cabo contra este comerciante de Meix, a nadie le pareció sospechoso, o parece que a nadie se le cruzó la idea, parece, de hacer el match de la huella. Claro. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué ocurre en eso? Y aquí también la cantidad de recursos invertidos. En este minuto hay una fuerza de tarea que es la que está buscando a este prófugo. Esa fuerza de tarea está compuesta a lo menos por 100 policías. Un ejército. 100 funcionarios buscando a uno, y más encima con un nombre que no era.
Entre ellos hay especialistas de inteligencia, detectives y otras especialidades, pero cerca de 100 personas buscándolo a él, y recién ahora se dan cuenta de que la identidad no era. Y nos estamos dando cuenta de esto porque sale libre, porque descubrimos el papelón de que finalmente liberan al sicario. Pero ¿cuántas veces más esto mismo pudo haber pasado con delincuentes que hayan realizado delitos menores? Quiere decir que conocía al dedillo, y con todos estos antecedentes, él sabía perfectamente cómo vulnerar el sistema. Si ya había pasado 2 veces antes. Y 2 veces en que lo habían dejado con esta medida de ir a dormir a un centro del Sename. Nunca volvió a dormir a un centro del Sename. Claro, pero esta vez su apuesta fue más arriesgada porque lo hizo saliendo de Santiago 1. Pero es que... No, lo hace de un centro del Sename. Pero es que además... Lo hace de la cárcel misma. Claro, lo hace de la cárcel misma, pero también porque ya tiene cierta expertise. Si uno nota, por ejemplo, la evolución delictual, él parte en alguna medida con el robo de celular, que es donde la mamá trata de mediar para que lo dejen sin cargos. Después, como parte de este grupo que atacaba a personas transeúntes que iban caminando, como ocurrió con el contador en el centro de Santiago, y después ya un crimen por encargo. O sea, cada vez va aumentando y va escalando en la violencia de los delitos que cometía también. Jan, te quería preguntar, bueno, tú hiciste una perfecta cronología de qué había pasado. Ya vamos a escuchar lo que dijo el presidente al respecto, pero antes te quería preguntar lo siguiente. 15 años... Detenidos 2 veces cuando tenía 15 años. Primero en Las Condes, después en la Alameda, por pertenecer a una gran banda que asaltaba ahí en el centro de Santiago. Pero después, todo indica, o sea, por lo que hemos sabido, Alberto Carlos se conoce con el resto de los sicarios trabajando en un restaurante de Bellavista. Entonces, esto da, si ya sabemos que tenía un prontuario delictual de antes, podríamos decir que tal vez este trabajo en Bellavista era una fachada para seguir cometiendo delitos también. Exacto, es lo que uno primero se alerta y la que también piensa. O sea, si estamos hablando de alguien que empezó a ir increciendo en estos delitos y que concuerda con la literatura criminalística, porque da cuenta de que uno parte en el mundo delictual con delitos muy pequeños y posteriormente va creciendo eso al punto de llegar al homicidio. Y es por eso que la autoridad y también la política trata de revertir eso y que esta escalada no sea de esa forma y se logre interrumpir. Acá claramente no ocurrió, tampoco no tenía ningún tipo de red, porque si vemos de que la mamá está detenida en Estados Unidos, ¿qué le queda también a este adolescente? Claro, las preguntas son varias sobre qué tanto sabía del Poder Judicial, porque aparentemente sabía más que cualquiera de nosotros, más que un abogado defensor, yo creo, porque sabía con qué espacio jugar, sabía qué decir, qué no decir, y llegar al punto también de sentarse en una audiencia de formalización, acá en el Estado Juzgado de Garantía, y de mentir con su identidad. O sea, esa es la desfachatez que tiene, y también él sabe que eso también le da una posibilidad de jugada, porque como no tiene ningún tipo de antecedente anteriormente, porque no está identificado, puede también incluso requerir o pedir a través de su abogado defensor de que tenga una condena un poco más baja de lo que podía haber optado. Pero en este caso, acá lo que estaba buscando el fiscal Sergio Soto, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios, era el homicidio calificado. Por eso fue posteriormente formalizado, y que a uno ahí se pregunta, estamos hablando de los delitos más graves en el Código Penal de nuestro país, y queda en libertad, y aparentemente a nadie le llamó la atención, también en Gendarmería, de que estaba viendo a un sujeto con ese prontuario, con ese delito que había realizado hace un mes atrás y que se había detenido el día anterior, y dejarlo en libertad. O sea, sabemos que tienen que hacer caso a lo que dice la autoridad, y en este caso el Poder Judicial, pero también el pensamiento crítico es relevante. O sea, yo creo que si hubiese habido un poco de pensamiento crítico, no estaríamos conversando de esto, no estaríamos acá hablando de este tema, y este sujeto estaría en prisión preventiva. Gendarmería también respondió algo respecto a este video donde se ve estos dos sujetos que están afuera del penal, y que posteriormente se van caminando con él hacia el sector de Franklin. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que supuestamente estos sujetos habían sido liberados antes y que no serían alguien que lo vinieron a buscar. Eso es lo que termina argumentando Gendarmería. Uno se pregunta, ¿por qué tardan 2 días en responder eso? ¿Por qué no lo dicen inmediatamente? ¿Por qué no tratan de salir también a responder eso? Lo manejan como una teoría, según lo que yo entendí. Están chequeando si es que estas personas también fueron liberadas y son otros de los que salieron esa noche. Pero es una teoría y es una posibilidad. No es que sea, tampoco tienen la información tan a la mano en Gendarmería como para llegar y decir eso.
aquí lo que también llama la atención y lo quería plantear dentro de los múltiples puntos que surgen, es cómo un extranjero en situación irregular que ingresa de manera irregular a Chile, no hay certeza sobre sus antecedentes, a pesar de que ahora surge esta posibilidad de que él hubiera pasado por el sistema y lo hubieran fichado, pero no sabemos dónde están las huellas, por qué no aparecieron ahora. Pero ¿cómo es que si no hay certeza sobre su identidad, cómo se le deja salir a la calle? O sea, a lo menos, si es que no había certeza, porque quiere decir, es que aquí es súper profundo el error, porque la identidad que él entrega ante el tribunal que lo formalizó, que es donde la jueza Tuto Rodríguez. Y que incluso corrige el error de tipeo del apellido. Claro, pero el tribunal no se da cuenta, no coteja identidad con huellas. No la mete la identidad en ninguna base de datos, no le toman las huellas, no contrastan lo que él les dijo con las huellas dactilares. Y por lo tanto, ¿cómo se les pasa eso que no es menor, que en la base de las películas, desde ahí en adelante? Ya, ¿cómo se les pasa? Y en segundo lugar, si no tienen la certeza o si no hubiera hecho match las huellas dactilares con la identidad que le había entregado, ¿no debiera quedar como una especie de custodia hasta que el gobierno de Venezuela conteste o hasta que se produzca otro método a través del cual el gobierno de Chile pueda acreditar su identidad? ¿No debiera quedar en stand-by una persona? Se confiaron que se llamaba Osmar Ferrer y hasta ahí nomás llegaron. Entonces, lo que me parece más grave, lo que tú comentas, Karina, es gravísimo. Pero esto que me dice, por ejemplo, acá, lo que acabo de leer de esta fuente ligada a migraciones, que dice, primero, no se formaliza un irregular no identificado. Sí. ¿Ya? Bueno, hagamos de cuenta que creyeron que él efectivamente se llamaba Osmar Ferrer y pensaban que lo tenían identificado. Pero luego viene lo peor, ni tampoco se deja en libertad sin informar a Policía Internacional. O sea, lo dejan en libertad a un sujeto que no estaban 100% seguros que se llamaba así, lo dejan en libertad, sale por la puerta de la cárcel. Y después por la puerta del país. Un venezolano que entró por vía irregular y tampoco hay un aviso a Policía Internacional o la forma de asegurarse de que lo voy a poder atrapar fácilmente para poder expulsarlo del país. Jan. Sí, quiero sumarle algo, porque cuando ocurren situaciones donde se hace audiencia de formalización con personas que están de manera irregular en nuestro país, de forma migratoria, yo lo he visto en reiteradas ocasiones, o sea, soy testigo de eso. De que, ya, ¿cuál es su nombre? Le pregunta la magistrada o el magistrado. Juanito Pérez. Ya, ¿y cuál es su DNI? Le dice un DNI. Ok, ¿lo nota? Listo, perfecto. Sigamos con lo hecho. O sea, no hay un proceso de verificación. Porque ahí también yo me pongo parte también de lo que ocurre acá en el Poder Judicial. Desde Venezuela no responden usualmente los datos, finalmente cuando le piden realmente a esta persona o no lo hacen. Entonces están a manos cruzadas un poco, también podemos decir. Ahora, lo que ocurre con el tema de las huellas, que termina verificando la policía venezolana, es un hecho casi inaudito, podríamos decirlo, de que terminen respondiendo de esa forma y que ayudan a la investigación. Ahora, en el día a día eso no ocurre. O sea, el Poder Judicial, la Fiscalía y Carabineros, cuando detiene a alguien y que no tiene ningún tipo de carnet, no tienen forma de saber quién es. Pero ahora retomo algo que tú decías, Cari. ¿Cómo no hay un proceso de revisión? O sea, como en cualquier lado, cuando uno se va, no sé, al aeropuerto, le toman las huellas y el sistema automáticamente arroja los datos de uno. ¿Cómo no va a haber uno por audiencia o cada vez que hace el control acá en Gendarmería? Claro. Y no estamos hablando de una cifra descabellada de dinero y tampoco un sistema sofistificado. Claro. Sí. Y lo otro, agreguemos un pelo más a la sopa. ¿Cómo es que no lo habían expulsado? Llevaba 3 años, hace 3 años sabían que estaba irregular en Chile. Está bien que se demoren los procesos de expulsión, que sean caros, se ha hablado de eso en el último tiempo. ¿Cuánto cuesta expulsar a un extranjero que entra de manera irregular? Por lo visto, este señor que venía con su familia, entraron de manera irregular, pero no había ninguna autodenuncia. Por lo tanto, en algún minuto se dijo que se iba a presumir que quien no se autodenunciaba no estaba en buenos pasos acá. Por lo tanto, en 3 años, esta persona sigue acá. Y tuvo trabajo, además. Tuvo trabajo, delinquió y todo eso, y así deben haber muchos también.
Muchísimos venezolanos que han entrado por paso irregular, que han cometido delitos y que siguen libres en nuestro país. Vamos a escuchar la palabra del presidente, pero te quiero dejar una pregunta abierta, Jan. ¿Estamos seguros que los otros 2 sicarios se llaman como dijeron que se llaman? No, es que te pusiste muy ambicioso. No. La dejo abierta para que la pienses. Podemos asegurar por 1 y vamos a asegurar por 3. Te la dejo abierta, Jan. Mientras tanto, lo voy a pensar mientras. Piénsala bien. Te doy un tiempito. Mientras tanto, escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric. Vamos. Estimados y estimadas, estos años no han sido fáciles en materia de seguridad. Tenemos tremendos desafíos para combatir una delincuencia que es audaz, que es temeraria y además un crimen organizado que intenta permear nuestras instituciones. No dejemos que por ningún motivo el crimen organizado logre romper la estructura, la tradición de ninguna de las instituciones de nuestra patria. De ninguna. Ni Congreso, ni Poder Judicial, ni Fuerzas Armadas, ni Carabineros de Chile. Lo estuve pensando mientras escuchamos las palabras del presidente. Es bien complejo. De hecho, se le preguntó al ministro de Seguridad y él como que no respondió en cierta así tajantemente sí o no. Y si no lo puede responder él, menos lo puedo responder yo. Pero a lo que voy es que, claro, ahora lo que se debe estar haciendo acá en Gendarmería es levantar las huellas. O sea, presumo yo que se está haciendo eso después de este error que acaba de ocurrir. ¿Cómo? Si es que lo seguimos tratando de error. Debe estar tomando la identificación ahí al interior de Gendarmería de estos 2 sujetos que aún están detenidos acá en Santiago. Uno presume que están haciendo eso ahora para cotejar si son realmente de quienes dicen ser, ¿no? Porque fácilmente puede haber hecho lo mismo. Pero ¿cómo van a estar formalizados? Bueno, es lo que pasó, con Osmar, Alberto, Carlos, no sé cómo se llama ya, pero es lo mismo que pasó. Se supone que estaba formalizado en este último delito por el que está acusado, que es nada más ni nada menos que el delito de homicidio a través de un sicariato, que es suficientemente grave como para que le presten atención. Se supone que al momento de formalizarlo le tenían que tomar las huellas. Sí. Es lo mismo pero yo creo que podríamos pedir dentro de este sistema judicial. Y esto es más serio. No le tomaron las huellas. Yo creo que no le tomaron las huellas. Cuando lo formalizaron. O se las tomaron y no las cotejaron. Uno se imagina que esto debe ser como las series que uno ve en la tele del FBI, que pones la huella digital y hace tic, 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 y te coteja con los que ya han sido detenidos antes. Y le sacan una foto de lado, de frente, en las películas. Exactamente. Entonces, ¿cómo no iban a hacer ese paso cuando lo formalizan, cuando decretan la prisión preventiva? Bueno. Yo creo que de momento la única garantía que tienen Robert es el tatuaje de Zeus que tiene en su brazo. Debe ser la única forma de identificarlo fehacientemente de que es él. Porque el nombre o el DNI o el RUT, que como sea, bueno, hay que ver qué tan real es también al final del día. Sí, ese es el gran error tal vez que cometen varios de estos delincuentes, ¿no? Que se hacen grandes tatuajes que después podrían terminar por delatarlos. Jan, en un ratito volvemos contigo para ver si hay más novedades. O si alguien reacciona. Ojo con los costos políticos de todo esto, ¿eh? Sí, yo no he visto a nadie que ponga su cargo a disposición aquí. No, de ningún tipo. Pero ni judicial, que pasar ni político, ni en materia de seguridad. Todo muy tranquilo y tenemos nosotros más preguntas que respuestas que contarle a la gente. La diferencia es que nosotros no somos autoridad. Entonces, sí, pues. Está difícil reconstruir. Ya, en cualquier momento volvemos contigo, Jan, si es que hay alguna novedad al respecto, porque este caso ya... Gracias, Jan.